Y hoy tengo el honor y el privilegio de presentar a nuestra preciosa pastora Silvana, nuestra profeta Maribel y sus discípulas que vienen con una palabra preciosa de parte del Padre. Sus discípulas Karen, Luz, Bigmar y Carmen. Yo creo que en esta noche el Espíritu Santo se merece un mejor aplauso. Amén. Déselo bien fuerte al Señor. Y sabe algo, cuando entré a este lugar recordé esa palabra que dice: si dos o más se reúnen en su nombre, aquí está el Señor. Amén. Yo sé que habemos más de dos en este lugar que venimos con hambre y sed de su presencia. Amén. Tengan todos bendecida noche. Y hoy estamos muy contentas, la profeta y yo, porque tenemos la dicha de poder compartir una preciosa palabra que Dios ha colocado en nuestros corazones. Y pues hemos titulado la enseñanza de hoy Madres e Hijas. Y antes de iniciar, quisiera que ustedes supieran que en este día, en la parte de las madres, vamos a tener a Karen y a la doctora Luz, a Luz nuestra discípula, y como hijas va a estar Carmen y Bigmar, quienes son nuestras discípulas. Yo creo que se merecen un aplauso. Y pues para comenzar este conversatorio, las invito a abrir sus corazones a la experiencia única, que va a ser lo primero que vamos a tratar, de ser madres. Vamos a escuchar reflexiones que nos compartirán sentimientos como la añoranza, la protección y el amor incondicional. Y cada historia nos va a recordar la fuerza y la ternura que reside en el corazón de una madre, sin importar las circunstancias. Y lo más hermoso, para poder no olvidar de lo que la palabra del Señor nos dice, es importante el rol de la madre, porque ella, según la palabra de Dios, está para enseñar, guiar, modelar con amor, instruir con sabiduría, no solo en lo práctico, sino también en lo espiritual. Así que para dar inicio, yo quiero pedirle un fuerte aplauso, por favor, a las madres representadas por Luz y Karen para ello. Bueno, muy buenas noches. Y quería preguntarte, Luz, tus hijos le tocó irse fuera del país, ¿cierto? ¿Crees que preparaste a tus hijos para irse fuera del país? Ay, bueno, profeta, a mí me tocó como a muchas madres de esta nación, que pues mis hijos decidieron prepararse y buscar un rumbo fuera de la nación, para tratar de superarse, prosperar. Y no es fácil, pero sí creo que los preparé. Yo desde muy chica escuché algo que me marcó, y es que las águilas le dan de comer a sus polluelos y luego cuando ya sienten que están preparados, los llevan muy, muy, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y después los sueltan. Y ellos tienen que aprender a volar y tienen que aprender a defenderse. Eso lo tomé y yo tenía bien claro que eso iba a llegar alguna vez. ¿Y cómo lo preparaste, Luz? Bueno, en la preparación, como todos, pues primero la educación. Siempre yo me esforcé mucho para estudiar, porque en mi casa éramos gente que teníamos muy poquitos recursos, pero vengo también con una mamá que con pocos recursos estudió, y ella pues nos inculcó que teníamos que estudiar, y con mucho esfuerzo yo me gradué. Y entonces tenía la visión de que ellos también lo podían hacer. Si yo con poquitos recursos pude, ellos con un poquito más de recursos podían aún más. Entonces les enseñé y los fui preparando a cada uno que tenían que buscar, que les gustaba, que querían, pero tenían que estudiar. Entonces les coloqué a estudiar, pero no solamente eso, sino que también hay que prepararlos para el desempeño de la vida. Entonces llegó un momento en que además de los estudios, por ejemplo, yo tengo una hembra, Pierina, y un varón, Gianfranco. Pero Pierina le inscribí inteligentemente, creo, en un curso de cocina, porque luego ella aprendió a cocinar y entonces ella, ya yo no cocinaba. Cocinaba ella.
Y bueno, aprendió cocina y también con los ejemplos. Yo le contaba, por ejemplo, que yo trabajé desde muy chica también. Entonces ella escuchaba mis historias. Yo le decía, tenía que trabajar, tenía que esforzarme. Y resulta que tengo una amiga que tenía una tienda de ropa y yo la iba a visitar y ella veía cualidades en Pierina en que vestía a la gente que llegaba. Entonces me dijo, ¿será que tú permites que ella trabaje en Navidad conmigo? Que necesito ayuda. Y estaba ella como de 13, 14 años. Yo, claro, si ella quiere trabajar, que trabaje. Comenzó a trabajar con ella. En las vacaciones trabajaba en la tienda. Estudiaba, trabajaba. Cuando vi que tenía ya la capacidad para aprender a manejar, la enseñé también a manejar. Y también le enseñé que cuando no había carro tenía que agarrar sus carros por puesto. Ella tenía que irse a la universidad en carros por puesto, en autobuses, hasta ella conocía más Puerto La Cruz que yo, porque nosotros no somos de aquí de la región y pues yo siempre me he movido en esta zona, para la parte de Puerto La Cruz muy poco, pues ella era ya mi guía en la parte de Puerto La Cruz, yo casi no. Y ella aprendió muchísimo, yo creo que ya comenzó a desenvolverse, ir a los bancos, a hacer mercado, también trabajó en un restaurancito de hamburguesas mientras estudiaba, se preparó. Yo creo que lo logré preparar. Y Gianfranco fue diferente porque Gianfranco ya estaba en la época de pandemia, en la época un poco más difícil. Sin embargo, él me dijo cuando salió de la universidad, déjame un año sabático para yo pensar que voy a estudiar. Dígame qué te gusta, pero usted arranque y después vemos si lo cambiamos. Y lo impulsé también. Y a pesar de los desánimos, porque en pandemia hubo muchos desánimos de mucha gente, no querían estudiar, la educación mermó, todo eso, siempre traté de incentivarlo para que terminara, culminara, y él ya culminó también, se graduó de ingeniero hace poco. Y ya cuando terminó, también, igual que Pierina, estudia, vamos para que, también conseguí un amigo mío, un señor mayor, y le dije, dámele trabajo, porque quería que le infundieran autoridad, respeto, y él lo puso a trabajar también. Entonces, creo que sí los preparé. Y también luego Pierina, también creo que hay algo importante que hay que acotar, y es que, por ejemplo, mi hija me dijo cuando tenía 15 años que ella quería estudiar en Caracas. Y yo vi que no era el tiempo. Había mucha inmadurez, y a veces tenemos que tener cuidado también y discernir, ¿no? Cuándo sí es el tiempo, cuándo no es el tiempo. Y en ese momento yo sentí que no estaba preparada, estaba muy inmadura, emocionalmente tampoco la veía como que pudiera resistir el hecho de haberse ido, ¿no? Entonces cuando ya estuvo preparada, ya era el tiempo y ella decidió pues irse. Y no es fácil cuando los muchachos emigran, porque les toca confrontar situaciones muy difíciles, pero lo han confrontado bien, entonces creo que sí los preparé. Luz, en ese proceso, ¿lo comparaste a ellos entre hermanos como hijos, como estudiantes, como hermanos? ¿Lo llegaste a comparar? Antes de contestarte esa pregunta, voy a hacer una acotación de algo que dejé por fuera en la anterior. Y es que nosotras también tenemos que prepararnos. Porque yo, en el momento en que se fueron, yo sentí abandono. O sea, ciertamente vino tristeza. Y cuando me dijo mi hijo, ¿sabes qué? Yo también me voy a ir, y cuando preparé todo para que se fuera, vino mucha tristeza. Y sentí, yo dije, ajá, y ahora yo los preparé, y ahora se van, y ahora qué voy a hacer yo, y ahora me quedé yo sola, y entonces, pero fíjense que tenemos que aprender también a pensar y a entender que la vida son momentos. Entonces, hay un momento en que somos niños, adolescentes, hay momentos en que estamos casadas, de repente dejamos de estar casadas y viene otro momento. Pero cada momento lo tenemos que aprender a confrontar, siempre mirando lo bueno, el agradecimiento. Y yo recordé, venía yo manejando cuando venía ese sentimiento de tristeza, y recordé que yo cuando tenía, pues, mi hija 8 meses de nacida, yo estaba con un cáncer. Y en ese proceso yo conocí al Señor, y entonces yo oraba y le decía, Señor, yo no creo que tú me hayas dado una hija para luego dejarla huérfana, porque eso es un propósito, yo la tengo que educar, la tengo que levantar, yo necesito que ella esté bien para que se defienda sola. Y yo oraba y le decía, permíteme educarla, permíteme que se defienda sola,
déjame por favor que yo la lleve hasta donde ella arranque, ¿no? Y esa era mi oración. Y eso vino a mi memoria ese día que venía manejando, que venía reflexionando y dije, pero ¿por qué yo voy a estar triste? Si yo lo que tengo es que estar agradecida. Primero tengo extra. Yo tenía 28 años, no voy a decir cuánto tengo ahorita, pero ya pasaron bastante. Y entonces después yo dije, no, yo lo que tengo es que agradecer. Tengo años más de vida que Dios me ha dado. Tengo una hija que se preparó y se puede defender sola como se lo pedí. Además, me dijeron que no podía tener más hijos y 5 años después tuve otro hijo. Además, este hijo también Dios me permitió prepararlo. Entonces dije, yo lo que tengo es que hacer fiesta. Entonces, ¿por qué yo voy a estar triste? ¿Por qué yo me voy a...? No, Señor, yo lo que tengo que estar es feliz y contenta y agradecida. Y vino ese pensamiento a mí, ¿no? Y luego dije, ok, ¿y ahora qué hago yo en este momento? Porque ahora es otro momento de mi vida, ellos no están. Y entonces se me ocurrió la brillante idea y dije, bueno, ahora es mi tiempo. Ese día me fui al supermercado, compré lomito, queso manchego, compré todo lo que no podía comprar antes, arándanos. Hice un mercado ahí de nivel. Entonces dije, bueno, ahora me voy a aprovechar y a disfrutar lo que yo antes no había podido disfrutar, porque tenía que compartir para poderle dar a ellos, ¿no? Pero ahora es mi tiempo. Ahora voy al gimnasio, ahora entreno, ahora vengo y me como lo que me quiero comer. Y de paso tenemos que mirar lo que tenemos, porque ahora ¿qué tengo? Tengo a mi mamá, que tengo la dicha de que está conmigo, es mi compañera, es mi amiga, y esa es mi compañera todos los fines de semana. ¿Para dónde vamos? Vamos a almorzar aquí, vamos a comer allá, vamos a hacer esto para acá. Entonces, sí, ahora pues disfruto mucho de la compañía de mi mamá, le doy gracias a Dios por tenerla, porque de verdad es mi compañera, es la que me acompaña a todo. También tengo un hermano que pues también está en casa y también compartimos muchísimo. Y bueno, entonces entendí que tengo que aprender a cambiar mi modo de pensar, a disfrutar lo que tengo, agradecer a Dios por las cosas, y así lo he tomado y de verdad que no estoy triste, estoy gozosa. Cada vez que a ellos les va bien, yo me disfruto de que a ellos les vaya bien y creo que esa es la vida, así dice la palabra de Dios. Dejarán a padre y madre, ¿no? Y tenemos que verlo de esa manera. En cuanto a la segunda pregunta, que si los comparé, bueno, lo primero que quiero decirles es la enseñanza, que no debemos comparar a nadie, porque cada uno es diferente. Uno puede tener 6 hijos, 7 hijos, y yo creo que las características de cada uno son distintas, y cuando nosotros comenzamos a compararlos, pues causamos en ellos heridas emocionales, conflictos entre ellos, y se hace un ambiente familiar muy difícil. Pero en mi caso no los comparé porque para empezar, pues una hembra o un varón. Luego viene el hecho de que tenían edades diferentes y también porque yo noté que la forma de ser era diferente. Pierina se sentaba conmigo en una mesita, yo le enseñaba, Gianfranco jamás tuvo un cuaderno. O sea, yo le compraba los cuadernos, sí, pero cuando los revisaban estaban todos en blanco. Y yo le decía, muchacho, ¿y entonces cómo estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Ay, mamá, deja el estrés. Le tomé la foto, lo que tengo que hacer y ya. O sea, muy diferente. Eran cosas muy distintas, ¿no? Y él me decía, preocúpate cuando vayas por el boletín si están las materias mal. Y nunca estuvieron mal. De verdad que salió siempre muy bien. Pero yo nunca lo vi estudiar. Él estudiaba de madrugada, era su tiempo. Y me decía, yo estudié, relájate. Y yo me angustiaba, pero son diferentes. Entonces, no. Lo único que sí, a veces hay afinidades, ¿no? Y ellos siempre sí me han preguntado, ¿a quién quieres más? ¿Tú la quieres más a ella? No, tú lo quieres más a él. No, tú la quieres más a ella. ¿A quién? Siempre hay un preferido, siempre. ¿Quién? Pero yo siempre les he dicho, no es que haya un preferido, el amor es igual. Lo que pasa es que siempre hay afinidades, sí. Porque claro, la hembra, vamos a un centro comercial y a ella le encanta igual que a mí, pues ver, y podemos pasar todo un día ahí. Pero yo voy con Gianfranco que empieza, vámonos. Entonces, obviamente, si voy a un centro comercial, ¿con quién voy a querer ir? ¿Verdad? Entonces, siempre hay esas afinidades, eso sí, pero no debemos comparar. Un aplauso para Luz, por favor. Ahora Karen, a diferencia de Luz, tiene un solo hijo.
y pues nos gustaría saber cómo has manejado el apego con tu único hijo. Buenas noches. Mi único hijo, pastora. Bueno, lo primero que tuve que aprender y conocer que el apego es la forma como nos vinculamos emocionalmente con una persona. ¿Que fue fácil? No, les mentiría. Porque una vez que tenemos un solo hijo, se genera un vínculo. Yo sé que con los demás también, pero cuando tenemos uno desde la barriga, es mi hijo. Es una frase que hasta no hace mucho yo lo decía mi hijo, ni siquiera de su papá. Porque bueno, estoy casada y ya mi hijo tiene 20 años. ¿Qué me sirvió, pastora? Me sirvió aprender a manejar el apego. Cuando el apego no es bien manejado, puede ser dañino para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que la seguridad es una cosa y la sobreprotección es otra cosa. Y yo hacía las dos cosas. Imagínense, seguridad y sobreprotección. Esto muchas veces trae nuestros hijos, los únicos hijos, los ahogamos. ¿Y qué? Toca la parte de su identidad. ¿Cómo? Inseguridad. Mi hijo ahorita tiene 20 años, le doy gracias a Dios que llegué a la iglesia y aquí he aprendido, me han enseñado porque es muy bueno y mamis, se los recomiendo buscar ayuda, buscar apoyo, porque como les dije anteriormente, el apego cuando no lo sabemos manejar, terminamos lastimando a nuestros hijos consciente o inconscientemente. Y pues hablando un poquito de ese apego, no el tuyo precisamente, pero sí quiero aprovechar las mujeres que les ha tocado pues avanzar en la vida sin tener al compañero o al papá de sus hijos. Y hay algo que ocurre mucho y es muy lastimoso, que es que le permiten al hijo adueñarse o darle una posición que no es la correcta. Entonces empiezan a dormir con el hijo, se comienza a consultarle todo al hijo, termina el hijo mandando en casa, y no solamente en casa, sino que la mamá empieza a pedirle permiso al hijo para las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no le puedes dar al hijo la autoridad de un padre que no esté presente. Siempre vas a seguir siendo tú la mamá, y un día cuando estés delante de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con el hijo que te di. No le va a preguntar al hijo por qué no tomó la autoridad de papá dentro de casa. Entonces, mujeres, si les toca avanzar, no están solas. El Señor trae paternidad sobre sus hijos, pero sí es importante que tomemos la autoridad de manera correcta en casa y no permitamos que Él sea el que llene el vacío o tome el lugar de ese papá que está ausente en la casa. Amén. Ahora, Karen, tú que eres casada y está presente tu esposo, ¿hay competencias entre el amor de tu esposo y el amor de tu hijo? Claro que la hay. Sí, hay muchísima competencia. ¿Por qué? Porque cuando no conocía sobre el apego, siendo mi único hijo, no supe darle el lugar a mi esposo que le correspondía. ¿Cómo es eso? Mi hijo siempre ocupó el primer lugar hasta una edad. Ejemplo, la primera comida no era para mi esposo, era para mi hijo. Todo para él, la ropa, de hecho. Él se bañaba y cuando se iba a vestir yo le armaba la ropa en la cama, la franela, como que si él no sabía dónde iba cada cosa. Pero toda la atención, la primera atención era para mi hijo. Tanto así que uno de mis testimonios es, mi hijo durmió conmigo hasta los 4 años, donde yo saqué a mi esposo del cuarto, de la cama, y lo puse a un lado, porque me excusé en la lactancia materna, a libre demanda, cuando el niño quisiera. Esto sí afecta, mamás, a los matrimonios, pero como hay un Dios que es bueno, que es misericordioso y que Él da nuevas oportunidades y que mi esposo me ama mucho con demasiado, pude corregir a tiempo, pero vuelvo y repito, es necesaria la orientación. Yo he recibido orientación espiritual aquí en mi casa, aquí en mi iglesia, porque como se los digo, sí, mi esposo fue afectado. Y mi hijo, cuando yo empecé a hacer los cambios, pastora, de poner cada cosa en su lugar, empecé a darle la comida a mi esposo primero y mi hijo me decía, ¿y por qué él es primero? Y yo le decía, porque él es mi esposo, él es el papá. Yo compraba un dulce y le decía, toma mi amor, te traje este dulce, y mi esposo por allá.
después del último. Y eso lastima el corazón de los papás. ¿Por qué? Porque hay un orden en todo. Primero está Dios y después están los esposos. Como les decía, Dios es bueno, busqué ayuda a tiempo, espiritual, y también, mujeres, les voy a recomendar que la ayuda psicológica siempre es buena. ¿Por qué? Porque nos dan las herramientas que nosotras necesitamos. Ahora, ¿qué le puedes aconsejar a las mujeres en cuanto a las responsabilidades que se le deben dar a un hijo? Yo digo que Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que ser esas mujeres sabias que describe la Biblia. La mujer sabia edifica su casa y dice también que la necia con su mano la destruye, y es necesario nosotros escuchar y saber cómo hacer las cosas. ¿Qué te recomiendo, mami, que estás aquí, estés casada o estés soltera? Primero, no te sientas mal. Hoy no venimos a decirte todo lo estás haciendo mal, porque esto me recuerda que en una oportunidad, pastora, mi esposo me regaló un libro así indirectamente para que me diera cuenta que las cosas no las estaba haciendo bien, y cuando leí hasta la 5ª página cerré el libro y lo guardé y dije, todo lo estoy haciendo mal. Pues no, hoy estamos aquí en lo muy poco que sabemos para poder ayudarlas a ustedes. No te sientas mal. Si hasta el día de hoy estás haciendo las cosas incorrectas o no en el orden que deberían de ser, estás a tiempo. Las responsabilidades de los hijos son diferentes a las de los padres. Primero, como lo decía la pastora ahorita, y eso me gusta mucho, cuando las mamis están solteras hay responsabilidades que no son de los hijos. Ejemplo, mi esposo en una oportunidad salió de casa a trabajar y mi hijo tenía 10, 12 años. Nunca le dije a mi hijo, tú eres el hombre de la casa. Nunca lo hice. Me daba temor, y se lo reconozco en ese momento, dormir sola, pero yo le decía, usted para su cuarto y yo para el mío. Y apagaba todas las luces. En lo que el niño se dormía, yo prendía todas las luces, y quedaba mi casa como un arbolito. Pero nunca le dije, papá no está, tú te haces cargo. No. Tú eres el hijo, si papá no está, yo soy la mamá, y en ese momento soy la autoridad. Como decía la pastora también, hay cosas que los hijos no deben enterarse. Son cosas de papá y mamá que lo resolvemos nosotros a puertita cerrada. Recordemos algo, preciosas mami, los hijos son hijos, no son nuestros consejeros, no nos desahogamos con ellos, nuestras tristezas, lo que nos pasan porque papá no está, bien sea que esté de viaje o hay un divorcio, no, son hijos y nosotros somos los papás. Y vuelvo y repito ya para finalizar, involucren a Dios en todo, en todo. Él es nuestro Padre por excelencia. Cuando nos sentimos solas, que decimos, pero es que no tengo una figura paterna que me ayude. En mi caso, yo le doy gracias a Dios que cuando me quiero desviar, mi esposo está, no abuses, mi hijo tiene 20 años y todavía si me dejan le cortaría las uñas de las manos, pero no lo puedo hacer, porque él lo va a hacer. Él aprendió a cocinar porque, como decía la doctora Luz, él tiene que aprender responsabilidades. Así que, mamita hermosa, está atenta, escucha consejos. Si no lo has hecho bien hasta el día de hoy, busca apoyo, pero de la mano de Dios lo vas a poder lograr. Pastora Silvana, usted tiene 2 hijos adultos y en una temporada se fueron del país. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. A ver, cuando nuestros hijos se van de casa, ¿verdad? Como lo conocemos en el mundo, nos dicen, ya viene o vas a vivir lo que es el nido vacío. Y el nido vacío se refiere al síndrome emocional que experimentan los padres cuando sus hijos se independizan y dejan de vivir con ellos. Este sentimiento se caracteriza por una sensación de vacío, tristeza, soledad y a veces incluso de pérdida del propósito. Y pues yo podía recordar una vida que completamente estresada, ir al colegio en la mañana, llevarlos el desayuno, el almuerzo, uno salía a una hora, el otro salía a otra hora, corre para acá, corre para allá, del fútbol a la natación, corre para las tareas dirigidas, y pare de contar cuántas mamis hay aquí, a ver, que se identifican con esto. Pues bueno, gracias a Dios que me entienden. Pero llegó un momento en que ya va, se acabaron las tareas, se acabó la carrera, se acabó en la mañana el colegio y ya no hay que correr para acá y para allá porque estaban ya fuera de casa. Indiferentemente del motivo que los haya sacado, los míos se fueron a estudiar, pero indiferentemente del motivo, ya sea que se casen,
Esa es realmente, como decimos, la ley de la vida. De hecho, cuando vemos a Dios que nos diseñó no para que los hijos queden en casa, sino para que en casa se quede el esposo. Por lo tanto, lo que Dios hace en nuestras vidas es para que los hijos tomen su camino. Pero cuando ellos toman su camino, tiene que haber una actitud en nosotros de poder entender que se los hemos entregado a Dios. ¿Cuántas les hemos entregado nuestros hijos al Señor? Amén. Y hay alguien que los sabe cuidar mejor de lo que nosotras los podemos cuidar. Y eso fue algo que me tocó entender, porque cuando vino ese momento de silencio, de calma, de no correr tras de uno, tras de otro en la cantidad de actividades diarias, empecé y dije, bueno, le dije a mi esposito, mi amor, pues aquí estoy yo, para donde usted vaya, yo iré, lo que usted coma, yo comeré, para el viaje que tú tengas, aquí yo estaré. Y pues le dije, seré tu garrapata. Y usted pues se va a reír, pero empecé a llamarme garrapata. ¿Sí sabe una garrapata que cuando, así como suelta, pero no se suelta? Y él se reía porque yo le decía, dime qué quieres hacer, porque aquí estoy y lo podemos hacer. Y entendí que fue un tiempo pues completamente diferente, pero no un tiempo para deprimirme, sino todo lo contrario, un tiempo para entender que tal vez la cantidad de cosas que no pude hacer cuando los niños estaban pequeños o yo estaba de carrera con ellos, tenía ahorita un momento o una vida distinta para poderlo hacer. Y sí quiero decirles que pues el enemigo muchas veces, y tal vez a ti te esté pasando, cuando pasaba por su habitación, veía las camas vacías, el enemigo me ministraba con tristeza y me decía, ya no están, mira la casa sola, ahora cocinas y no hay quien comas. Pero yo me enfoqué, y es lo que quiero enseñarte en este día, a tener una actitud de agradecimiento y aprender a mirar las cosas como Dios las está viendo. Cada vez que miraba las camas de ellos, yo le decía, Señor, no voy a llorar, yo te voy a dar gracias porque yo los puse en tus manos, porque tú los estás guardando, porque tú los estás cuidando, y aunque yo no estoy para cuidar de ellos, tú sí lo estás haciendo. Y eso es algo que tenemos que aprender, preciosas mujeres, para que sea cual sea la etapa que estemos viviendo como madres, no nos afecte emocionalmente, sino que lo podamos ver con la actitud correcta, con los lentes de poder decir, ya va, ¿por qué voy a llorar si mis hijos te pertenecen, si mis hijos están en tus manos, si yo te los entregué y yo puedo estar tranquila? Entonces tenemos que aprender ese diseño de Dios número uno, que es realmente un día los hijos se van a ir de casa, y tenemos que estar con ese esposo si lo tenemos. Y aunque usted no lo tenga y usted dirá, bueno, pastora, pero yo no tengo el esposo, mire, saque tiempo para usted, así como decía Luz, el poder ir a un gimnasio, el poder arreglarse, el poder estar más pendiente de otras cosas que tal vez anteriormente no podía. Tiene más tiempo para servirle al Señor. ¿Cuántas pueden decir amén? En sacar más tiempo también para las cosas de Dios. Así que en medio de todo, nuestra actitud de agradecimiento para enfocarnos de manera correcta. Amén. Ahora vamos a continuar un poquito con la parte de las hijas. ¿Cuántas decimos amén? Y con ello pues nos van a apoyar Carmen y Bigmar. Pero sí queremos escuchar las voces de las hijas, ya que a través de sus experiencias nosotras vamos a ver la conexión que existe entre madres e hijas, desde la gratitud por la guía y cuidado recibido hasta la manera en que honran el legado de amor de sus madres, aún o incluso en la ausencia. Buscaba en la palabra del Señor, para continuar con las hijas, como nos dice en el rol de la hija en Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Por lo tanto, como hijas o hijos, si hay hombres aquí, nos toca escuchar, honrar, aprender, ser receptivos a la instrucción y también al ejemplo. Ahora, Carmen Bella, ya tienes a tu mamá de tercera edad, y la pregunta es, ¿qué sucede cuando a mamá las canas le llegan y sus fuerzas se van? Sí, pastora, ese es un momento inevitable. Si tenemos a nuestra madre de tercera edad, sabemos que ellas, aunque quieren hacer muchas cosas, no pueden. Se pueden poner más lentas físicamente, su memoria también es más corta,
A veces pueden ser habladoras, más tercas, se enferman más, se ponen muy sensibles por todo, lloran y hay cambios inevitables. Eso sucede en tercera edad. Carmen, ¿y cómo has manejado ese proceso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, porque en el vínculo de hijas con madres, las hijas pueden llegar a ser muy dependientes, de que la mamá es la que resuelve, la que aconseja, la que dirige, la que te dice cómo va todo. Pero llega ese momento en que ya no puede ser así, porque las madres ahora necesitan ser dirigidas, ayudadas, comprendidas, toleradas, amadas. Antes eran la mamá la que estaba detrás de la niña diciendo, cuidado, vístete bien, esa es la manera correcta, esto es incorrecto, no comas esto, no comas aquello. Y las mamás tener la tolerancia para soportarnos cuando somos niñas y adolescentes. Ahora nos toca a nosotras amar desde la tolerancia. A veces quieren hablar mucho y hay que escucharlas con comprensión. A veces pueden terquear y no nos podemos poner delante de ellas, como decimos, de pico y pala, a decirle a todo no, a todo sí, a responderle, porque es su momento. Es tercera edad, es como que si volvieron a ser un poco como niñas y nos toca a nosotros aceptar que ya no nos van a escuchar todo lo que querramos que nos escuchen. Nos toca simplemente comprender, nos toca aceptar que es su momento, que ya llegaron las canas, que son un poco más lentas, pero que siguen siendo nuestras madres. ¿Y qué hacer, Carmen, cuando esas mamás en esa temporada se vuelven autoritarias? Sí, algunas se ponen muy tercas y entonces toca amarlas, tolerarlas, ser comprensivas. Hay momentos en los que sí hay que colocar límites porque no significa que hay que dejarles hacer todo lo que les plazca, sobre todo en las casas de las madres casadas o las que están en el rol de abuela que quieren dirigir y quitar la autoridad a las mamás. Eso no se le puede permitir, pero esos límites tienen que ser con amor y con mucho respeto. Hay incluso casos en los que es necesario buscar orientación. El geriatra es el encargado de ayudar a las personas de tercera edad, el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo. Sí, a veces es necesario buscar orientación porque al igual que con los hijos, las mamás buscan orientación y dicen, bueno, voy a ir al psicólogo a que me diga qué hacer, porque no sé qué hacer con este muchacho. A veces nos toca a nosotras como hijas, bueno, voy a buscar una orientación porque mi mamá antes no era así, yo no sé qué le pasa ahora. Entonces también nos toca buscar la orientación, pero eso sí, lo que no se nos está permitido es abandonarlas ni faltarles el respeto. Bueno, un aplauso para Carmen. Bigmar. Pues para quienes no conocen, la mamá de Bigmar partió hace 10 años con el Señor. Y quisiéramos saber, Bigmar, ¿cómo has vivido esa ausencia? Sí, bueno, mi mamá partió hace 10 años, yo sí voy a decir mi edad. Tenía 31 años cuando ella partió con el Señor y nosotras teníamos un vínculo muy hermoso, muy fortalecido. Mi mamá estuvo presente en cada etapa de mi vida, me dio mucho amor, me cuidó y una vez que recibí esa noticia de que ella había partido con el Señor, lo que le puedo decir es que solo el Espíritu Santo conoció la profundidad de ese dolor que sentí en ese momento. Y desde el primer momento le dije gracias a Dios por esos 31 años que estuve con ella. Y empecé a vivir la vida de una manera que pudiera honrar el legado de bendición que dejó mi mamá sembrado en mi corazón y en mi vida. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer las hijas que hemos perdido a nuestra madre, es honrarla con cada instrucción, con cada siembra de amor, con cada palabra. De verdad que mi mamá fue una persona maravillosa y fue una persona que también impactó la vida de todo aquel que la conoció. Bigmar, a ti te tocó hace 3 años aproximadamente debatirte entre la vida y la muerte. ¿Cómo afrontaste ese proceso? Bueno, precisamente pensé en mi mamá en ese momento porque yo le decía a Dios, por una parte, gracias que ella no estaba. Imagínense una madre ver a una hija conectada a no sé cuántos equipos, tratando de respirar, de sobrevivir. De hecho, mi diagnóstico era un diagnóstico de muerte. Y gracias al Señor, Él sabe que
nuestras madres, no hay nadie que pueda cuidarnos mejor que ellas. De hecho, hasta estando de adulta, yo sentía un dolor de cabeza y con el simple hecho de buscar sus brazos, de recostarme en su pecho, ya yo sentía cierta calma en el dolor. Y así pasa. Pero Dios fue tan maravilloso y a Dios no se le escapa nada. Él tenía un plan perfecto para ese momento y Él me rodeó de personas maravillosas. Fue una época de pandemia donde no todo el mundo se podía movilizar y aún así levantó personas que estuvieron acompañándome en la terapia intensiva, dándome palabra para levantarme, intercediendo por mí, orando. Después, cuando me pasan a piso, las tenía al pie de la cama, orando por mí, atendiéndome. Y me tocó estar 6 meses en Caracas, 6 meses adicionales, porque la recuperación fue un poco lenta. Yo no tenía dónde quedarme y aún así el Señor me dio un hogar, una familia que no me conocía. No me conocía personalmente, pero teníamos unas amigas en común y una familiar de ella le hablaba de mí. Le hablaba de mí, le hablaba de mi mamá. Ya ellas me conocían por el testimonio de esta amiga y me atendieron, me recibieron en su casa. Una de ellas hasta fue la mano derecha del doctor mientras me hacían las curas cada 3 días, 5 días semanalmente. Ellas se convirtieron hasta como unas enfermeras y doy gracias a Dios porque no me faltó el alimento, no me faltó la provisión, no me faltó esa palabra que me levantara. Aquí había un grupo de mujeres intercediendo por mí, hombres y mujeres intercediendo fuertemente para que el Señor me levantara y pudiera hacer el milagro de sanidad. Y gracias a Dios por cada vida y por cada persona que se sumaron en ese proceso. Bueno, Déselo bien fuerte al Señor. Porque aunque la mami no estaba, Dios estaba y es quien sostiene nuestras vidas. Amén. Ahora, profeta Maribel, actualmente tu mamá está viviendo contigo. ¿Qué nos puedes enseñar acerca de la honra? Bueno, cuando hablamos de honra, significa ese respeto y ese aprecio hacia una persona y en este caso a nuestra madre. Ciertamente mi madre está viviendo conmigo y después de varios años viviendo cada una por separado, incluso en casas distintas, en ciudades distintas, y hoy puedo dar fe y testimonio de lo grande que es el Señor, de poder compartir con ella en esta nueva temporada. A mi edad adulta, disfrutamos un tiempo precioso porque después de ese tiempo de independencia, ahora podemos compartir una comida, compartir una palabra, orar, salir, irnos de compra, pero en una nueva temporada. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque nos ha pasado algo maravilloso, que ambas nos congregamos acá en Casa de Dios. Y ella ahora es discípula de la casa, asiste a su grupo de discipulado. Y digo que es hermoso porque en una oportunidad, mi hermano mayor, los que no me conocen muy bien o ya conocen el testimonio, mi hermano predicaba la palabra del Señor, tenía un llamado a ser evangelista y en esa temporada él nos invitaba mucho a que presenciáramos sus prédicas y sus pastores nos invitaban, pero bueno, nosotras no conocíamos del Señor, entonces nos negábamos, no íbamos, peleábamos, no nos gustaba y bueno, le llegó el tiempo de partir con el Señor, lamentablemente un accidente de tránsito, mi hermano partió. Fue una temporada de un duelo muy fuerte, superamos gracias a la ayuda de Dios. Con el tiempo yo conozco del Señor y allí es donde uno ve las respuestas a esas oraciones que uno hace por los familiares. Suponemos que mi hermano oró por nuestra familia, por mí, por mi mamá y bueno, conozco del Señor. La llamé un buen día y le dije, mamá, conocí de Dios, me estoy congregando en una iglesia, envíame la Biblia de mi hermano.
Y bueno, eso fue un caos momentáneo porque me dijo, ¿cómo va a ser? Ya vas a andar como tu hermano de campaña en campaña. Seguramente tienes la falda larga, seguramente tienes el cabello muy largo, no te rasuras. O, ¿sabes? Todos esos paradigmas que nosotros veníamos teniendo. Y realmente conocer de Dios no es todo eso, sino la transformación viene de adentro hacia afuera. En ese interín mi mamá conoce del Señor, lo acepta mi otro hermano y comenzó una vida preciosa en el Señor. Y es hermoso porque ahora Dios le dio la oportunidad a ambas de que ella pueda vivir de cerca mi vida ministerial, pueda compartir conmigo la vida ministerial y de mi servicio a Dios. De hecho, los domingos nos sentamos juntas, escuchamos la palabra. Y eso es muy bonito porque son oraciones contestadas y se cumple la palabra del Señor cuando dice que yo y mi casa le serviremos al Señor. Y yo declaro esa palabra sobre sus vidas en esta noche. Toda la gloria para Él, así como lo hizo en mi familia, yo creo en fe que lo va a hacer en cada una de sus familias. Amén. Y disfrutando de este tiempo, nos llena a nosotras de gozo y agradecimiento y eso me hace como que honrarla más y cuidarla más, pero ya en otra etapa. Ya la tengo ahora más cerca con cierta madurez y a través de la palabra del Señor he aprendido que aun cuando tenemos errores, las madres o a veces no somos perfectas, hay que amarlas igual. Y usted me dirá, sí, pero mi madre no se lo merece. Algunas dirán así, mi madre no se lo merece, mi madre no ha sido como lo ha sido contigo. Porque bueno, algunas han tenido esas carencias en su corazón o no han sido la mejor mamá porque tal vez no tuvieron esos patrones que nosotras hemos tenido o que yo tuve en mi caso. Vienen de unos patrones repetidos donde solo Dios puede en sus vidas cambiarlo. Pero tal vez esa mamá no tuvo, o usted no tuvo una buena mamá, pero hoy igual le toca honrarla. Porque también es mandamiento del Señor que honremos a nuestros padres, que honremos en este caso a nuestra mamá, independientemente donde nos encontremos, o de cualquier situación que haya afectado nuestra vida, de cualquier situación que haya afectado nuestra relación entre madre e hija. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque nuestro amor no puede estar condicionado a cómo mi madre fue, sea buena o sea mala, o como me haya tratado en el pasado. Se trata de honrarla. Puede ser difícil en algunos casos y que no estemos de acuerdo en cosas que ellas no hagan, pero igual nosotras debemos honrarla. Nosotros debemos honrarla y mostrar el amor y el respeto en medio de todas las circunstancias. Y aún en medio de sus errores, viene aquí un punto importante que debemos perdonar. Debemos decidir perdonar aún cuando ellas se equivoquen, aún cuando tengan sus errores. Y esto es importante porque cuando nosotros decidimos perdonarla, eso trae libertad a nuestras vidas. Y es agradable a los ojos de Dios. Entonces, iglesia preciosa, escuche bien, mientras Dios nos dé la oportunidad de tener a nuestra madre aquí en la tierra, vamos a honrarla. Porque también nuestro Señor Jesucristo honró a su madre María. Así que honrar a mi madre, para mí, y de acuerdo a la palabra, es un mandamiento que me enseña el amor incondicional y eso siembra bendiciones en mi vida. Yo creo que la palabra, amén, se merece un aplauso. Pero sabe, también hablando de honra, yo quisiera aprovechar la oportunidad para cada una de esas mujeres que les ha tocado seguir adelante con sus hijos, teniendo la ausencia de ese papá en casa. Que tengamos mucho cuidado, porque el enseñarle a honrar, aunque haya sido un papá ausente y que no sea lo mejor, lo que le haya tocado, es responsabilidad de nosotras como madre. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra nos enseña y nos dice, honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando tienes un niño en casa y el papá lo abandonó, y como mamá no tienes la madurez, sino que le has dicho muchas veces: hijo, tu papá es malo, mira, te dejó, tiene a otros hijos, tiene a la otra familia, y pare de contar la cantidad de cosas que muchas veces por tu madre tener el corazón herido, se te ha olvidado y has contaminado y has dañado el corazón de tus hijos. ¿Sabes lo que estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios? Dice que estás acortando los días de ellos. ¿Por qué? Porque ese niño nunca va a honrar a su padre, y para que le vaya bien y venga esa largura de vida, el Señor nos enseña que los tenemos que honrar indiferentemente de que hayan sido buenos o malos. Entonces, ¿qué te toca como mujer sabia, como madre sabia? Muchas veces ocultarle, no decirle las cosas a tu hijo. ¿Para qué? Para guardar su corazón. Yo no te estoy mandando a mentirle, pero sí te estoy mandando en sabiduría a que puedas pedirle a Dios dirección y no decirle las cosas que son hirientes, porque eso que un día están escuchando nuestros hijos de nuestra boca, que tienen que ver con sus papás, es lo que un día puede acortar sus vidas, porque va a traer deshonra en sus corazones hacia su padre. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero es una palabra que muchas veces no tiene muchos aplausos, pero sí es necesaria que la entendamos y que podamos ser esas mujeres sabias para poderlos educar y encaminar, conociéndoles que aunque papi no está con nosotros, Dios está con nosotros, y no hablemos lo incorrecto para guardar los corazones de nuestros hijos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y si usted lo hacía antes, hoy Dios no te trae para condenarte, hoy Dios te trae para mostrarte el camino para que tus hijos puedan caminar en honra y tú puedas realmente tener esos hijos que un día estás criando, honrando a los padres que Dios les dio. Amén. Y bueno, y algo que no podemos pasar por alto ni tampoco cerrar esta noche sin hablar de las suegras. A ver, mira la que está a su lado y dile: ¿quieres saber de las suegras? Avíseme si el pastor Tony está por allí, por alguna de las puertas, por favor. No está el pastor Tony, vamos a enseñar de la suegra. Así que podemos darle. Pues fíjese, la palabra del Señor nos dice en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice la palabra del Señor. Pero dice que el hombre o la mujer dejará a sus padres. ¿Qué pasa cuando no se dejan, sino que por situaciones tal vez económicas toca meterse a vivir con ellos, o ya están ancianos y toca apoyarles metiéndolos en casa? Porque ambas situaciones se ven. Quiere decir que estamos viviendo con la suegra, y tenemos que tener cuidado en que nosotros siempre, cuando nos unimos, estamos teniendo una visión con nuestro esposo. Pero cuando estamos en casa de nuestros padres o los padres en nuestra casa, ellos también tienen una visión. Pero cuando su visión se quiere unir con la nuestra, terminamos en división, porque donde hay dos visiones, ¿sí?, hay división. ¿Y qué ocurre? Bueno, yo cuando era pequeña o joven, mis hijos dormían a las 8, pero resulta que usted hoy tiene sus hijos y sus hijos para usted duermen a las 10, y empiezan a chocar con la cantidad de costumbres, tradiciones o lo que cada quien hace a su manera. Sí es importante, si a usted le toca vivir con los padres de su esposo, con sus padres, usted tiene que respetar, porque es la casa de ellos. Pero también, si ellos están en casa, también nos toca escuchar sus consejos. Nunca preciosos abuelos delante de los hijos, porque eso estaríamos desprestigiando a los papás frente a sus hijos, sino que todo lo que usted va a aconsejar, hágalo aparte y dígale: mira, hijo, hija, a mí me parece que deberías hacer esto, pero no delante de los hijos, por favor, para que no haya división ni daño. Porque resulta que cuando está la abuela se hace una cosa y cuando están los padres se hace otra. Entonces entendemos que muchas situaciones lleva a tener a los padres en casa, o por situaciones económicas ustedes puedan entrar a la casa de los padres, pero sí respetemos,
para que en medio de esas visiones que tiene cada uno con sus hijos no venga la división. Por lo tanto, hay que evitar ser un poquito, y me van a perdonar la expresión, metiches o hablar más de la cuenta. Porque muchas veces hay cosas que no se nos preguntan y no importa, ojo, si somos hija, si somos nuera, si somos suegra, hay cosas que muchas veces no nos corresponde y tenemos también que tener el límite para no caer mal ni querer que se hagan las cosas a nuestra manera siempre. Porque cada cabeza, dice por allí, no sé si usted la ha escuchado en la Biblia de la abuela, cada cabeza es un mundo y por eso cada quien pues va a pensar de manera distinta. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Pero ahora, ¿qué es importante? Que usted dejará a su padre y a su madre y se unirá como en una sola carne. Cuando usted se casa, usted se une en una sola carne. Y si, por ejemplo, él es mi esposo y yo le pellizco, ¿verdad que le duele? Pues claro, a mí me tiene que doler también porque somos una sola carne. Y usted dirá, bueno, pastora, ¿a qué se debe el ejemplo? El ejemplo se debe a que así como a mí me duele mi mamá, si yo lo pellizco, a él le va a doler su mamá. Pero si somos una sola carne, ya esa mamá, que es la mamá de mi esposo, tiene que ser ¿qué? Mi mamá también. Tenemos que aprender a verla no como la suegra, porque es la mamá de mi esposo y merece el respeto y la honra como que si fuera mi mamá. Yo sé que no mira a la que está a su lado porque no dijeron amén. Creo que no les gustó. A veces tengo la interpretación de miradas, pero tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Si usted está aquí hoy es para aprender lo que Dios dice y por eso tenemos que hablarle la verdad. Por lo tanto, cuando usted mira a su suegra, usted tiene que mirarla como a su mamá, porque bíblicamente usted es una sola carne con su esposo y quiere decir que lo que es de su esposo es suyo y cuando es una sola carne, entonces representa que ella también es como su mamá. ¿Amén? Diga amén si puede. Pues por supuesto, y adicional a eso, tenemos que tener mucho cuidado y guardar nuestros corazones. Siempre, siempre yo me hago esta pregunta. Si fuera mi mamá, a mí me gustaría que le hicieran eso, ¿sabe? Y colóquese en ese lugar y usted va a atender a su suegra con honra. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora atiendo gente que a veces me dice, pastora, pero es que mi suegra es mala. Ojo, no es el caso de la mía. Pero hay gente que comenta, es mala, es maliciosa, me hizo esto, me hizo lo otro. Pues te tengo una. Dice la palabra del Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así te dice el Señor en esta noche. Si tu suegra tal vez no sea esa mamá que tú tanto esperaste o que tú puedas decir, wow, ¿cómo la voy a honrar? Mira cómo me critica, mira cómo dice, vence con el bien el mal. Siembra en esa persona cosas buenas, cosas correctas, gánatela para el Señor, porque nunca olvide que todo lo que usted y yo hagamos en este mundo, lo tenemos que hacer como para el mismo Señor, amén, porque de Él viene nuestra recompensa y por lo tanto, todo lo que tú y yo sembremos, amada mujer, vamos a cosecharlo un día. Usted quiere que sus hijos cosechen bien, que sus generaciones cosechen bien. Marque la diferencia y atienda y honre a su suegra como que si fuera su propia mamá, porque así Dios lo está viendo. Las veces que mis suegros han necesitado de mí, siempre me pregunto, si fueran mis padres, ¿qué haría yo? Y créame que corro para ayudarlos porque digo, de la misma manera, Señor, que yo trato a mis papás, yo tengo que atender a mi suegro y tratar a mi suegro y me examino para siempre hacerlo. Tuve hace 3 años, mi suegra fue operada de la cadera, hace unos meses atrás fue operada de la mano y cuando la acompaño al médico y cuando he estado con ella, junto a ella, en quirófano y en todo lo que le ha tocado, los médicos siempre me miran y me preguntan, ¿tú eres su hija? Y le digo, no, yo soy su nuera, pero es como su hija. Y ella corre delante de los médicos, me abraza, me besa y le dice, ella es mejor que mi hija. Ya va, que la hija no escuche, por favor. Ella no está presente, pero bueno. Ella siempre lo dice de esa manera. Así que yo quiero en este día que podamos visualizar lo que Dios quiere que aprendamos a ver. Amén. ¿Cuántas a partir de hoy decimos, Señor, he entendido
que debo honrar a mis padres, pero que también debo honrar a mi suegro. Recuerde, usted no vino en esta noche para ser condenado. Usted vino hoy para que la palabra de Dios traiga luz a su entendimiento y que si veníamos haciendo las cosas de manera incorrecta, a partir de hoy, poniéndonos a cuentas con el Señor, lo hagamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Pero sí, aquí hay un punto muy importante, y es que nos podamos perdonar a nosotras mismas si lo hemos hecho de manera incorrecta, y también que perdonemos a nuestros padres, a nuestros hijos, si han ocurrido situaciones que nos han marcado. Amada mujer, Dios te trajo en este día es para sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque un corazón que puede honrar es un corazón que está sano. Un corazón que está enfermo, que está herido, que tiene remordimiento, que tiene sentirse mal por las cosas que vivió y que hizo, es un corazón que no va a poder honrar. Pero en esta noche el Señor quiere, allí donde tú estás, que tú te puedas colocar a cuentas con el Señor y tú puedas decir: Señor, hoy perdono a mi mamá porque tal vez no me dio lo que yo esperaba, no recibí el amor. Recuerde, cada vez que hablo y escucho a una persona herida hacia sus padres, es escuchar el pasado de sus padres y es repetir la misma historia. Padres que no han recibido amor no van a saber dar amor. No le exijas a alguien, aunque te ame, que no va a saber cómo demostrártelo porque no lo recibió de la misma manera. Así que hoy, entendiendo que no es de acuerdo a lo que recibimos, sino de acuerdo a lo que Dios nos manda a dar, extendamos el perdón hacia cada persona que nos ha hecho daño, llamado padres, llamado hijos o aún cualquier familiar en nuestro corazón. Amén. En esta noche la profeta y yo queremos orar por ustedes. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, en esta noche. Gracias, Espíritu de Dios, porque sé que como madres, padres, muchas veces hemos fallado, hemos hecho algo de manera incorrecta. Aún hemos dicho, hemos pensado lo incorrecto. Precioso Dios, seas tú, Espíritu de Dios, trayendo perdón a nuestros corazones y ministrando nuestras vidas. Porque si algo te pedimos a partir de hoy, es que como madres nos enseñes a hacerlo de la mejor manera. Un día vamos a estar delante de ti, precioso Dios, y nos preguntarás qué hiciste con los hijos que te di. Señor, ayúdanos a de manera responsable instruirlos en tus caminos, enseñarles de ti, hablarles de tu amor, pero también ser un vivo ejemplo, Padre, de que vivimos de acuerdo a lo que tú nos enseñas y no de acuerdo a lo que hayamos recibido en nuestros hogares. Espíritu Santo, toca hoy el corazón de cada madre y venda cada herida en esta noche en el nombre de Jesús, donde ha venido, Padre eterno, para decirte cómo honro cuando me hablaron mal, cómo honro cuando me maldecían, cómo honro cuando me abandonaron. Pero hoy estás aquí, Espíritu Santo, para traer esa honra que solamente sale de corazones completamente limpios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hija que se encuentra en este lugar. Gracias porque tú, a partir de hoy, mi Señor, tú tocas el corazón de cada hija. Que se despierte ese espíritu de honra, Señor, hacia cada madre en esta noche. Que no sean las mismas que llegaron en este día. Que seas tú obrando en sus corazones, en sus vidas. Que estas hijas puedan perdonar, Señor, a estas madres. Que aún cuando se hayan equivocado, Padre, ellas puedan reconocer y decir: Madre, sé que tampoco fueron así contigo. Yo te perdono, Madre. Y yo declaro en esta noche hijas que perdonan a sus madres, hijas que la honran con amor, con respeto, y que la honran siempre, Señor, en cualquier lugar donde esté. Yo te pido que las ayudes, que el corazón de las hijas se vuelvan al corazón de las madres. Padre, yo declaro tu palabra en Isaías 41:13, que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hoy declaro esta palabra en el nombre de Jesús sobre cada hija, y te dice Dios en esta noche: no temas, yo te ayudo.
aunque tu madre te deje, aunque tu madre te haya incurrido en situaciones, yo estoy aquí y yo te ayudo. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que tengas un encuentro especial con cada hija en esta noche y que seas tú dirigiendo, que tomes el control, mi Dios, de sus emociones. En el nombre de Jesús, las bendigo con bendición de lo alto y las cubro con la sangre preciosa de Jesucristo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déselo bien fuerte al Señor. Y quisiéramos pedirle, si usted está allí cercano a su familiar, a su mamá, a su hija, si están aquí presentes, vamos a adorar al Señor y que usted pueda abrazarla en medio de esta adoración. Amén. Dios les bendiga.